Muy buenos días a todos. Voy a comenzar con una pequeña serie de predicaciones, van a ser 5, que he titulado, ahora diré una cosilla sobre eso, he titulado Un encuentro con la verdad. ¿De qué va a tratar esa serie? Van a ser 5 encuentros que tuvieron personas concretas con Jesús, en las cuales tuvieron una conversación. Yo cuando estaba preparando este mensaje, concretamente ayer por la noche, estaba dando el último retoque, yo estaba sufriendo. Es más, esta mañana yo estaba sufriendo porque veía prácticamente imposible por mis medios terminar a tiempo. Y todavía tengo mis dudas, ¿eh? Y yo digo, yo no quiero tener a esta gente aquí hasta la 1:30, porque el texto que he cogido hoy es bastante largo. Y ha pasado una cosa que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Cuando yo tengo aquí una introducción para la serie, una introducción larga, pero esa introducción ya la han hecho. ¿Alguien de vosotros ha hecho esa introducción? Y prácticamente igual a cómo la tenía yo. Dani, ¿me ha hecho la introducción? Juan capítulo 1, la verdad encarnada, ¿verdad? Y esa luz que alumbra a todo hombre. Entonces, como todos hemos estado muy atentos de Dani, el Señor pues ha puesto eso en su corazón y damos gloria a Dios por ello, porque no solo ha sido de edificación y de bendición para los que lo hemos escuchado, sino que es parte también de este mensaje, por tanto el Señor te ha usado doble y damos gloria a Dios por ello. Bien, imaginad que se apaga el bullicio de una ciudad, las sombras de la noche te ofrecen un respiro ajetreado de todo el día, y en ese silencio que hay en una ciudad que se apaga, sobresale por las calles una persona cargada con un torbellino de preguntas que hasta ahora no habían encontrado ningún tipo de respuesta. Un nombre, Nicodemo. Un hombre respetado, acostumbrado a moverse en círculos donde todo parece estar claro, todo parece estar definido, decide dar un paso fuera de lo que sería su zona de confort. ¿Por qué? Pues quizá porque la curiosidad le aprieta, o tal vez por el anhelo de descubrir si hay algo más de lo que él ha conocido toda su vida, y en esa plena oscuridad de la noche, su corazón desbordaba dudas, pero también una leve esperanza. Nicodemo sale en busca de un maestro, del que muchos discuten, pero del que todos hablan. Esperando, o tal vez temiendo, Nicodemo, que su mundo no volviese a ser el mismo. Pues en esa atmósfera nocturna, Nicodemo siente que justo cuando la ciudad calla, puede escuchar una voz más alta que su rutina, ver una luz mucho más poderosa que sus certezas, y esa misma luz quizás responda a esas preguntas que lleva años arrastrando y que ahora por fin se va a atrever a formular. Dejarme conduciros en este momento decisivo en la vida de Nicodemo, donde el silencio se va a convertir en el espacio perfecto para que emerja la verdad. Os voy a pedir que hagamos un esfuerzo de atención y de transportarnos a un lugar. Os voy a pedir que cada vez que diga la palabra Nicodemo, pongas tu nombre ahí. Por ejemplo, Carmelo, pon Carmelo, Lucía, pon Lucía, Dani, pon Dani, Sara, pon Sara, ¿vale? Os voy a pedir eso, que cuando escuchemos Nicodemo en nuestra mente pongamos nuestro nombre. Vamos a leer el capítulo 3 del Evangelio de Juan. No lo vamos a leer completo, pero sí va a ser una lectura bastante larga, por lo que os pido atención. Va a ser del 1 al 21, que es la conversación de Jesús con Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un magistrado de los judíos. Este vino a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne, carne es,
y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. No te sorprendas porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo a Jesús, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os dije cosas terrenales y no creéis, ¿cómo vais a creer si os dijera las cosas celestiales? Porque nadie ha subido al cielo excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para que condenara al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Quiero comenzar con una idea, y es esta, y quiero que la tengamos presente. Un barco es un dicho popular. Un barco puede hundirse, esté cargado de piedras preciosas, de diamantes, de oro, de plata o de basura, y en todo caso el contenido se va a perder igual. La buena noticia es que el Evangelio, que puede salvar a quien está totalmente hundido en sus vicios, puede también salvar a una persona que aparentemente es decente, a una persona que es religiosa y que parece que lleva una vida de piedad. Y eso es lo que precisamente vamos a observar en el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, capítulo 3 de Juan, que acabamos de leer hace un momentito. Aquí vemos a Jesús evangelizando a un hombre llamado Nicodemo, alguien que en lo profundo de su corazón, en lo profundo de su alma, no cree necesitar la buena noticia del Evangelio. Ahora bien, ¿qué es lo primero que tenemos que preguntarnos? ¿Quién era Nicodemo? Pues si no conocemos el perfil de este hombre, no vamos a captar la esencia de la historia que hemos leído. Mirad el versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. El apóstol Juan introduce a Nicodemo diciéndonos dos cosas sobre él. Primero, que era fariseo. Nicodemo pertenecía a la facción, por así decirlo, más estricta de la religión judía. En los días del Señor eran muy minuciosos. Había un dicho popular que conocemos que existía por la época, que decía que si dos personas fuesen al cielo, por así decirlo, casi con toda seguridad una sería fariseo. En segundo lugar, Juan subraya que era un hombre prominente entre los judíos, es decir, era un gobernante del pueblo. Nicodemo formaba parte de lo que se llamaba el Sanedrín, que era una especie de corte suprema, por así decirlo, de Israel. A estos hombres les correspondía administrar la justicia interpretada por la Torá, por la ley de Moisés, a la vez que representaban al pueblo de Israel ante las autoridades romanas. Esta era la función de este Sanedrín, y este consejo estaba integrado en su mayoría por la jerarquía sacerdotal, por miembros de familias muy notables, por la élite de la élite de los judíos de aquella época, ¿vale? Además, por lo que leemos en el versículo 10, Nicodemo era reconocido como un estudioso destacado de la palabra de Dios. Y en la Reina Valera pone, eres tú maestro de Israel, pero en el original, y en la textual, que es la que estoy leyendo, dice, eres tú el maestro de Israel. Ese él es importante, porque esto indica que Nicodemo gozaba de un gran prestigio y de una gran reputación como el maestro de las Escrituras de Israel. Y por si esto fuese poco, a diferencia de la mayoría de los fariseos, Nicodemo respetaba y valoraba a Jesús. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Mientras otros fariseos menospreciaban a Jesús, incluso le odiaban. Hace unos instantes Samuel estaba leyendo el texto de Lucas 5, donde llevan al paralítico a que Jesús le sane,
bueno, ahí hay una confrontación con los fariseos que dicen, ¿y quién eres tú que puedes perdonar pecados?, etcétera, etcétera, ¿no? Pues muchos fariseos, por así decirlo, confrontaban con Jesús, no aceptaban su autoridad, pero por lo visto Nicodemo sí que valoraba y respetaba a Jesús. Al menos lo reconocía como un maestro enviado por Dios, que ya es bastante. Visto así, creo que cualquiera podríamos pensar que este hombre, Nicodemo, tiene todos los requisitos en orden para entrar directamente al cielo. Pero, si nos fijamos, no era lo que Jesús opinaba. Jesús tenía una opinión distinta. Nicodemo estaba perdido. Era como un barco, como hemos dicho, cargado de oro, de cosas buenas, ¿verdad?, que estaba naufragando. Estaba naufragando al ladito de la costa. Nicodemo necesitaba entender el Evangelio igual que miles de religiosos al día de hoy. Igual que multitudes de hombres, multitudes de mujeres, respetables, honorables, nobles, y aún así siguen perdidos. Incluso si vienes a la iglesia todos los domingos, puedes estar aquí también, en ese grupo de perdidos. Y eso es lo que Jesús le va a mostrar a Nicodemo, mostrándole en primer lugar una cosa: ¿cuál es su verdadera necesidad? ¿Cuál es la verdadera necesidad de Nicodemo? Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo. ¿Respondió a qué? ¿A qué? ¿Es que Nicodemo le ha hecho alguna pregunta? No. Si leemos el versículo 1 y el versículo 2, Nicodemo no le ha preguntado nada. Absolutamente nada. No respondió a ninguna pregunta concreta que Nicodemo le hiciese, porque todavía no la había hecho. Pero Jesús conoce nuestros interrogantes. Él sabe de antemano qué es lo que debería preguntarse a alguien, aunque no lo manifieste. Él sabe lo que está en nuestros corazones. Y dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Le había preguntado acaso Nicodemo que quién vería? Pues esto es lo que Jesús le dice. En verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Reacción de Nicodemo, vamos a verlo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús insistió. En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y repetir en vuestras mentes esa idea conmigo. El que no nace de nuevo. El que no nace de nuevo. Y esto es algo aplicable a cualquier ser humano. Nadie por sí solo puede entrar en el reino de Dios. Jesús declara a Nicodemo con toda franqueza que a pesar de tu religiosidad, a pesar de tu decencia, a pesar de tu alta estima que te merece mi persona, necesitas nacer de nuevo. Y tú, Nicodemo, viniste dañado de serie, has venido con un error de serie. Igual que el resto de los mortales, por cierto. Así que para entrar en el reino de Dios, lo que tienes que ser es rehecho de nuevo. Antes, cuando Dani leía en el capítulo 1 de Juan, encontrábamos: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para llegar a ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. La Biblia llama a esta idea regeneración, lo que muchas veces llamamos como nuevo nacimiento, porque Jesús aquí lo llama nacer de nuevo. Consiste en una obra milagrosa de Dios en nosotros, mediante la cual Él nos da una nueva naturaleza no esclavizada al pecado, capaz de volverse a Dios al arrepentimiento y a fe, para seguirle de por vida buscando su gloria y su voluntad. Un ejemplo. Imagináis que cogéis un águila salvaje, ¿vale? Y queréis que de repente se comporte como una gallinita de corral. Incluso le ponéis una crestita ahí hecha con... ¿Va a funcionar? Pues no. ¿Por qué? Porque la naturaleza del águila es la de ser un águila, no la de ser una gallinita de corral. Sería inútil cambiarle la jaula o sus costumbres superficiales o su apariencia mientras que mantenga intacta su naturaleza de águila. El águila va a seguir siendo un ave de presa. Sería preciso que recrear al águila y transformar su naturaleza por completo. Pues eso es lo que consiste
nacer de nuevo. Una nueva naturaleza que no está esclavizada al pecado. Sería inútil querer parecernos a un nacido de nuevo, a una persona regenerada por Dios por nuestros propios medios. Sería, como hemos dicho, como vestir al águila de gallina. Sería inútil. Necesitamos que nos rehagan de nuevo. Y el único capaz de rehacer tu corazón es el Creador, que es Dios. Del mismo modo, como digo, si pretendemos que alguien incrédulo viva como un creyente o que un impío actúe como santo, hace falta rehacer su interior. Y eso solo lo puede hacer Dios. El que no nace de agua y espíritu, sigue diciendo el texto, ¿verdad? Y observad lo que dice el capítulo 6. Lo que es nacido de carne, carne es. En el Evangelio de Juan, carne se refiere a naturaleza pecaminosa. No se refiere a carne de comer ni nada de eso, naturaleza pecaminosa. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso le dice Jesús en el versículo 7, no te maravilles de lo que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Porque a ti y a todos los fariseos os hace falta, y a todos nosotros, nos hace falta nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Si no nacemos de nuevo, da igual que vengas aquí todas las semanas. Da igual que te levantes todos los días a las 6 de la mañana a leer lo que te toca de la Biblia, a orar todo lo que quieras, a tener apariencia de piedad, porque no vas a entrar a los reinos de los cielos, porque no depende de ti. No depende de ti. Tú no puedes pagarlo con tu esfuerzo. Depende de lo que Dios ha hecho por ti. Y si tú quieres dejar que su obra se haga en ti. Todos nacemos fuera del reino de Dios. Todos. Y todos tenemos que entrar, porque estamos fuera. Y la única forma es el nuevo nacimiento, una nueva experiencia que ningún ser humano puede lograr por sus propias fuerzas, como ya he dicho. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, dice Juan. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquellos que nacen de Dios no llegan a esa condición ni por herencia familiar, aunque vuestros padres sean cristianos, aunque vuestros abuelos sean cristianos, eso no os convierte automáticamente en cristianos. La salvación no es transmisible por línea hereditaria. Tampoco proviene de voluntad de carne. Nadie por su iniciativa puede hacerse nacer de nuevo, ni de voluntad de varón. Por más que deseemos engendrar espiritualmente a nuestros hijos o a cualquier otra persona, no podemos. No podemos. ¿Sino de quién viene? De Dios. El Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento. Versículo 8. El viento sopla donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. La palabra griega que utiliza aquí el texto es neuma, que puede significar dos cosas, viento y espíritu. Yo a veces cuando miro las palabras en griego, sobre todo en conversaciones de Jesús, pienso una cosa. Está claro que esta es la palabra inspirada por Dios en su lenguaje original, en el griego, y que esa es la palabra que tenemos que coger, pero estoy completamente seguro de que Jesús no habló en griego con Nicodemo, ¿vale? Sino que hablaría en hebreo, en arameo o alguna cosita de esas. Pues mira, en hebreo, concretamente, pasa lo mismo que en griego, que la palabra para alma y para viento, o espíritu y viento, es la misma, ruaj, exactamente la misma, pasa lo mismo. Y Jesús juega con ese doble sentido. Del mismo modo que no podemos dirigir la voluntad del viento, tampoco controlamos la acción del espíritu. No podemos controlarla. Lo único que vemos es el efecto que produce en la persona transformada. Sabemos que antes era de una manera y ahora es de otra. Sin ser perfecta, pero experimenta un cambio que es evidente y que es imposible de explicar psicológicamente o de cualquier manera. Esa es la regeneración del Espíritu Santo. Lo digo muchas veces. A los cristianos nos gusta mucho decir que el Evangelio transforma vidas. Nos gusta decirlo, porque es verdad, es una verdad. ¿El Evangelio transforma vidas, sí o no? Sí. Ahora, si decimos que el Evangelio transforma vidas, ¿creemos que los incrédulos deberán ver vidas transformadas en los creyentes? Sí, ¿verdad? Pues eso es
es lo que está diciendo aquí. Está diciendo que lo único que vemos es el efecto que se produce en la persona transformada. Que antes era de una manera y ahora experimenta un cambio imposible de explicar y que es de otra manera. Es la regeneración del Espíritu Santo. Santiago afirma que fue Dios quien en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Eso es Santiago 1:18. Tú y yo, y todos los que estamos aquí, entramos en este mundo porque nuestros padres nos concibieron. Ahí estamos de acuerdo. Ahora bien, de manera análoga, si vas a entrar en el reino de Dios, necesitas que Él te engendre otra vez. Para un fariseo como Nicodemo, todo esto resultaba bastante confuso, y tal vez para nosotros también. Él, como buen fariseo, interpretaba la salvación en términos de su propio desempeño religioso, de su propio esfuerzo, de sus propias obras. Pensaba que lo controlaba todo, que la salvación estaba en su mano. Si él cumplía los mandamientos y si hacía sus sacrificios y si tal, pues entonces sería declarado justo delante de Dios. Es decir, que dependía de la obediencia a la ley. Pero Jesús le vino a decir: no, Nicodemo, tú no tienes el control, porque has de nacer de nuevo, has de ser engendrado de nuevo. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar de nuevo en el vientre de su madre? Y luego más adelante le dice en el 9, ¿cómo puede ser esto? Porque claro, Nicodemo creía que la salvación descansaba en su esfuerzo. Recordad la parábola de Lucas 18, el fariseo y el publicano. El fariseo oraba orgulloso de su virtud, mientras el publicano, estando lejos, clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Quién fue justificado? El publicano. Lo fascinante es que Jesús le cuenta a Nicodemo algo que para él no era una novedad. Jesús no le está contando a Nicodemo algo que era una novedad para él. Si Nicodemo hubiese leído el Antiguo Testamento sin los prejuicios de su corriente religiosa, y esto apliquémonoslo nosotros también, no leamos la Biblia con nuestros prejuicios de nuestra corriente religiosa, que también nos pasa, ni con el prejuicio de nuestras doctrinas heredadas, que también nos pasa. Si Nicodemo hubiese leído el Antiguo Testamento, con ojos de quien quiere encontrar la verdad, habría visto una cosa, que allí mismo se habla de esta necesidad de nacer de nuevo. De ahí la reprensión del Señor. Versículo 10. ¿Eres tú el maestro de Israel y no entiendes esto? Vamos a recordar varias cositas. Deuteronomio 36. Dios promete circuncidar el corazón para que su pueblo le ame de verdad. Ezequiel 36, 26, 27, que habla de dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, quitar el corazón de piedra, etcétera, etcétera. O la contundente imagen que se nos da en Jeremías 13, 23, que dice: puedes ver un etíope cambiar el color de su piel o un leopardo quitar sus manchas, así tampoco vosotros podréis hacer el bien, estando acostumbrados a hacer el mal. Dicho de otra forma, es imposible que un ser humano por sus propios medios cambie el rumbo de su vida para buscar la gloria de Dios en vez de la suya. Es imposible. El problema era que los fariseos, con su orgullo, no querían aceptar esta cosa. No querían aceptarlo. Versículo 11. En verdad os digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Lo que tenía Nicodemo no era ignorancia, sino incredulidad. Nicodemo sí conocía el Antiguo Testamento, pero se resistía a reconocer su propia bancarrota espiritual. Y aunque Nicodemo mostraba cierta cercanía con Jesús, más que la mayoría de los fariseos, el Señor le hace ver en esta conversación que mientras que no le reciba como lo que realmente es, sigue sin creer, sigue fuera. Vosotros no recibís nuestro testimonio, le dice Jesús a Nicodemo.
¿Qué pensaba Nicodemo de Jesús? Pues que era un maestro veraz, enviado por Dios. ¿Pero eso basta? Pregunto. ¿Basta decir que Jesús era un maestro veraz? Pues no, no basta. Aceptar a Jesús solo como maestro es incredulidad, pura y dura. Si Jesús fuese un gran maestro, un hombre extraordinario, solamente eso, y nos quedamos solamente con eso es incredulidad. Eso no es creer. La Escritura enseña que creer en Jesús es admitirle como Dios encarnado, como el Dios encarnado que descendió del cielo para rescatarnos del pecado al morir en la cruz del Calvario. Y si no crees eso, vives en la incredulidad total y absoluta. Aunque coloques a Jesús entre los grandes pensadores de la historia, eres un incrédulo. No crees. No crees. Porque el Jesús maestro no salva. No. Si para ti Jesús es un maestro, no salva. Salva el Salvador. Ese es el que salva. Ahora bien, ¿cuál es la solución a la necesidad de Nicodemo y a nuestra necesidad? Pues como digo, Jesús, tras mostrar a Nicodemo su necesidad, la necesidad de nacer de nuevo, le va a revelar la obra redentora que Él ha venido a realizar. Versículo 13. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Descendió o está en el cielo? Yo cuando leo este versículo, a mí es lo primero que se me viene a la cabeza. Vamos a ver, ¿descendió o está en el cielo? ¿Esto qué es? Pues mira, ambas cosas. Reducir la segunda persona de la Trinidad a la encarnación de Jesús meramente es un error. ¿Jesús es la segunda persona de la Trinidad encarnada? Sí, pero es más que eso. ¿Vale? La segunda persona de la Trinidad es más que eso. ¿Vemos a la segunda persona de la Trinidad en la creación del mundo? Pregunto. ¿La creación del mundo fue antes o después de Jesús de Nazaret? Antes, ¿verdad? ¿Vemos a la segunda persona de la Trinidad nube de día y fuego de noche? Y podemos dar muchísimos más ejemplos, ¿verdad? Ese concepto de la palabra que recoge Juan cuando dice en el principio era la palabra o el logos, que también viene de un concepto del Antiguo Testamento que los judíos perfectamente sabían a lo que se estaban refiriendo. Sí, la segunda persona de la Trinidad va mucho más allá de Jesús de Nazaret. Nicodemo, cuando Dios le estaba diciendo el plan de salvación, le estaba diciendo, yo estaba ahí, o sea, yo estaba ahí, yo estaba en el cielo, yo soy el Hijo del Hombre. El que descendió, el que estuvo en el cielo es el que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre. Te voy a decir el plan de salvación y te voy a decir que cuando se pensó el plan de salvación, yo estaba ahí. Y el Evangelio de Juan empieza recordándonos, como Dani ha leído, que el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, era con Dios y era Dios desde el principio. Desde el principio. Así que atiende Nicodemo, y recordemos el ejercicio mental que estamos haciendo, así que atiende Nicodemo, porque Jesús nos va a dar la clave para comprender de verdad las Escrituras que dices conocer. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Y voy a repetir este versículo, porque este versículo yo creo que a Nicodemo le va a cambiar la vida. Estas palabras. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Número 21, lo acabamos de leer en la lectura que hacemos de la Biblia en un año, creo que fue el viernes, ¿no, Dani? Fue el viernes, sábado. Número 21, ¿qué pasa en número 21? A ver, ¿quién está haciendo la lectura anual de la Biblia que va subiendo Dani? ¿Qué pasa en número 21? Se animó el pueblo por el camino y clamó en contra del siervo de Dios, en contra de Dios. Vale, murmuró contra Dios. Entonces le acusaban de querer matarlo en el desierto y como castigo el Señor envió serpientes venenosas que mordían a los israelitas y causaban pues numerosas muertes, ¿verdad? Luego la gente se arrepintió, pidió a Moisés que intercediese y Dios mandó hacer una serpiente de bronce y ponerla en lo alto, de modo que todo aquel que hubiese sido mordido por la serpiente mirase esa serpiente de bronce y viviría.
La serpiente de bronce no evitaba la mordedura, sino que evitaba la muerte. El bocado te lo llevaba igual. Evitaba la muerte. Quien levantaba la vista hacia la provisión de Dios, que era esa serpiente de bronce, vivía. Pues Jesús va a aplicar este símbolo a sí mismo. Como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. En otras palabras, Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, la serpiente de bronce no es más que una sombra que apuntaba a mí. Del mismo modo que la gente que miraba a aquella serpiente se salvaba de la muerte, así quien me contemple a mí, elevado en la cruz, aunque Nicodemo todavía no sabía que iba a ser elevado en una cruz, ya se dará cuenta después. El que me mire a mí elevado a la cruz y confíe en mi sacrificio va a tener vida eterna. Recordad que la serpiente fue un símbolo de maldición, pero Jesús fue hecho pecado y maldición en la cruz para cargar sobre él nuestra condena y así librarnos de la muerte. La ira que merecíamos recayó sobre él y así nosotros podemos gozar de un rescate gratuito y genuino. Pablo, en Gálatas 13, enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Dice, seré levantado y quien dirija su mirada de fe hacia mí vivirá. Por eso, Juan 3,16 añade un versículo que creo que muchos de nosotros conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue el amor de Dios lo que llevó al Padre a entregar a su Hijo en la cruz. Varias manos humanas intervinieron en la crucifixión. Estamos de acuerdo en eso. Pero fue el Padre quien dispuso a Cristo como sacrificio por nosotros, por puro amor. ¿Para qué? Pues para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque está perdido, Porque está perdido. Por eso es para que no se pierda, porque vas camino a la perdición, sino que tengas vida eterna. Los israelitas de Números 21 terminaron muriendo con el tiempo, por algunas circunstancias o por otras, pero terminaron muriendo con el tiempo, pero Jesús nos promete vida eterna a quien deposite su confianza en él como Dios, que se hizo hombre y que murió para salvarnos. Ahora bien, el problema. Hemos dicho que el pecador está muerto en sus delitos, que necesita nacer de nuevo y que él no puede engendrarse a sí mismo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Repito, si el pecador está muerto en sus delitos y pecados, si necesita nacer de nuevo y no puede nacer de nuevo por sus medios, ¿qué hacemos? Porque esto parece que es como la pescadilla que se muerde la cola, parece que no hay salida de este círculo, ¿no? Pues fijaos lo que nos dice 1 Corintios 2,14. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son locura, no las puede entender, pues se han de discernir espiritualmente. Aún así, fijaos que Jesús, en la conversación con Nicodemo, no interrumpió el diálogo cuando Nicodemo no creyó. No dijo, mira Nicodemo, lo siento mucho, estás fuera, vuelve otro día, cuando ya hayas nacido de nuevo por tus medios, hasta luego y gracias por venir. No, al contrario. Jesús lo que hizo fue seguir revelándole quién era él y qué significaba su misión. Y le dejó con la imagen de Jesús levantado en la cruz. Fijaos, lo último prácticamente que le dijo fue esa imagen de Números. Esa imagen de la serpiente de bronce elevada como provisión de Dios para que todo aquel que mirase esa serpiente viviese y le dijese, de esa misma manera el Hijo del Hombre también será levantado para que todo aquel que mire hacia él con fe tenga vida eterna. Y le deja con esa imagen. Y luego le explica el por qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿vale? Pero esa es la imagen que le deja en la cabeza. Jesús, el Hijo del Hombre, levantado. Dios quiere abrir los ojos de los ciegos y quiere dar nuevo nacimiento y quiere traer luz. ¿Y cómo lo hace? Mediante el Evangelio. Él pone, mediante el Evangelio, ante el ser humano, la figura de Cristo crucificado.
la figura de Cristo convirtiéndose en pecado, la figura de Cristo convirtiéndose en maldición para salvarnos. Por eso en Romanos se nos dice aquello de no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Veis cómo el Jesús Maestro se queda corto? ¿Veis cómo el Jesús Maestro no es creer? Se queda corto. Porque Jesús no solamente vino a enseñarnos, sino que vino a mucho más, a salvarnos. Este Evangelio es poder de Dios para la salvación, porque en él se revela la justicia de Dios por fe y para fe. No es la decencia ni la religión la que nos salva, sino la fe en Cristo. No te salvan tus buenas acciones, te salva la fe en Cristo. Lo que Nicodemo necesitaba, recordemos el ejercicio mental, es mirar con fe a Cristo. Eso es lo que Nicodemo necesitaba. Mirar con fe a Cristo crucificado, descansar en su obra perfecta para ser salvo. Por sencillo que parezca, ese es el mensaje que Dios nos ha mandado a anunciar al mundo. Los que predicamos, creo que debemos de hacer varias cosas. Y si no lo hacemos, en mi opinión, y permitirme la opinión, creo que estamos fallando. Creo que debemos señalar al pecador su impotencia y su necesidad. Creo que debemos de anunciar la suficiencia de Cristo para salvar. Y creo que debemos de exponer que en la cruz el justo pagó por los injustos para llevarnos a Dios. Y perdonarme de verdad, si no hacemos esto, no estamos predicando. Estamos enseñando, que es distinto, pero no predicando. Tengamos esto presente. Entonces, ante la proclamación del Cristo crucificado, el Espíritu Santo actúa en el interior de quienes oyen. Porque el creer, ¿por qué viene? Por el oír. ¿Qué ocurrió con Nicodemo? Pues no se nos cuenta al final inmediato. Ahí termina la historia donde he terminado yo. Pero el Evangelio de Juan sigue y sabemos que la historia de Nicodemo no termina ahí, sino que tiene un final. Juan 19:38 leemos que tras la muerte de Jesús, un hombre, Jesús de Arimatea, discípulo en secreto de Jesús, pidió públicamente permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato le concedió el permiso y entonces vino Nicodemo, el mismo que había acudido a Jesús de noche, trayendo costosas especias para embalsamar el cuerpo de Jesús. Entre ambos, José de Arimatea y Nicodemo, estuvieron envolviendo el cuerpo en lienzos, según la costumbre, y Nicodemo se estaba identificando abiertamente con Jesús en el momento en el que menos, aparentemente, en gloria se le veía. Recordemos que sus discípulos, prácticamente en su mayoría, habían salido huyendo por miedo, por motivo que fuese. Recordemos que lo dejaron prácticamente solo en la cruz, con algunas mujeres, María, Juan estaba también ahí presente, el escritor de este Evangelio. Los discípulos desperdigados, escondidos, algunos hasta maldiciendo por ahí el nombre de Jesús. Y Nicodemo, el maestro de Israel, el judío prominente, estaba embalsamando el cuerpo de Jesús inerte, muerto, por así decirlo. No sabemos qué proceso interior vivió Nicodemo. No lo sabemos. Pero tal vez recordó la conversación de Juan 3, cuando contempló a Jesús levantado, al Hijo del Hombre levantado en la cruz. Tal vez ahí Nicodemo se dejó de autosuficiencia y confió de veras en el Señor. Porque de la misma manera que se levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que mire tenga vida eterna. Tal vez fue esa imagen. Creo que debemos de predicar el Evangelio, hermano. Y si todavía no has aceptado el mensaje del Evangelio, creo que debes de aceptar el mensaje
del Evangelio. Aunque no seamos capaces de vislumbrar frutos inmediatos, confiemos en que la semilla del Evangelio puede germinar más adelante. Como ocurrió con Nicodemo, no sabemos cuándo el Señor va a obrar. No lo sabemos. Como volviendo un poco a esas calles silenciosas, a esa noche donde Nicodemo se encontró con Jesús. Nicodemo llevaba consigo su reputación intachable, las certezas de toda una vida, vivida de forma impecable ante los ojos humanos. Y tal vez hoy sea tu propia historia la que resuene con la de Nicodemo. O quizá te identifiques más con quienes sienten que han ido demasiado lejos en su vida, que cargan con demasiadas culpas, con las que tienen un historial grande en su pasado, o con las que carecen de una trayectoria ejemplar, por así decirlo. De algún modo, la invitación de Cristo sigue en pie, porque no depende de las apariencias, no depende de tu historial, sino que depende de un corazón dispuesto a reconocer una sola cosa, que necesitas un Salvador. De eso depende. En ese encuentro nocturno que tuvieron Nicodemo y Jesús, Jesús no le ofreció a Nicodemo un simple consejo moral, ni una simple lección teórica. Le ofreció la verdad que todo ser humano precisa escuchar. Es necesario nacer de nuevo. ¿Pero cómo? Pues la respuesta está en el Evangelio. Jesucristo no vino para aplaudir nuestras mejores intenciones, sino para librarnos de un veneno, como el de esa serpiente que hemos visto en el libro de Números. Vino para librarnos de un veneno que corroe cada rincón de nuestra vida, el pecado. Y fue por eso que se entregó en la cruz, pagando por mí, por ti, con su propia sangre la deuda que nos condenaba y abriendo un camino de reconciliación con el Padre. La noche en la que Nicodemo se encontró con Jesús, creo que se convierte como en un espejo que nos devuelve también nuestras inseguridades y nuestras preguntas. Allí, en esa oscuridad de dudas, Cristo se nos presenta como una luz que no solo revela lo que somos, sino que nos ofrece una nueva vida. La gracia de Dios no consiste en pulir un poco lo que ya tenemos. No consiste en hacer de gente menos buena gente más buena, o de gente mala gente buena. No consiste en eso. En eso no consiste. Consiste en transformarnos por completo. Consiste de transformar a gente muerta en gente viva, a gente con un corazón de piedra en un corazón vivo, en un corazón de carne. En pasar de muerte a vida. Y eso nos pone a todos en el mismo saco y en la misma necesidad. En el saco de que somos unos pecadores y de que necesitamos un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora bien, la cuestión es, ¿nos atrevemos a poner nuestras inquietudes, nuestras culpas, nuestro orgullo frente a Jesús? El que, por cierto, es el único capaz de cambiar tu destino eterno. Porque precisamente ese es el propósito del Evangelio, alumbrar con esperanza un futuro cierto que nuestras propias fuerzas no pueden garantizar. Y para concluir te pregunto, ¿permanecerás en tu zona de confort, con tus sombras de lo que conoces? ¿O saldrás al encuentro de aquel que puede darte la certeza, que puede darte la vida eterna? Ese mismo Jesús que iluminó el corazón de Nicodemo, desea iluminar el tuyo. Porque no basta con la admiración distante como la que tenía Nicodemo, o con una religiosidad pulcra como la que tenía Nicodemo. Y recordemos nuestro ejercicio mental. No vale con esa religiosidad pulcra que tenía Nicodemo, o con esa admiración a Jesús distante que tenía Nicodemo. Es imprescindible venir con una fe sincera, con un arrepentimiento genuino, para poder abrazar esa transformación radical, ese nuevo nacimiento. Y hoy
creo que sigue resonando la misma invitación de Cristo. ¿Le abrirás paso a Cristo para que Él lo cambie todo? ¿Dejarás que tu noche se convierte en ese escenario donde la gracia de Dios puede iluminar tu historia con esa luz de salvación? Pues te animo a que no esperes más y que te acerques a Jesús si todavía no lo has hecho. Que descubras que en Él, y solo en Él, se encuentran respuestas y se encuentra la verdadera vida, con mayúscula, que tu corazón anhela. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo en tu presencia. Gracias por hablarnos. Gracias por recordarnos que más allá de nuestra religiosidad, más allá de nuestros esfuerzos, más allá de nuestras dudas, más allá de todo lo que pueda haber en nuestra vida, lo que realmente necesitamos es un encuentro genuino contigo. Gracias por mostrarnos que no solo se trata de conocer de ti, sino de nacer de nuevo, de dejar que transforme nuestro corazón, de dejar que transforme nuestra vida. Te pedimos que lo que hemos escuchado no se quede en un mensaje más, sino que nos impulse a buscarte, a acercarnos a ti con sinceridad, sin miedos, sin reservas, a tener una entrega completa. Ayúdanos a vivir cada día con esa certeza de que solo en ti hay vida verdadera. Y que al salir de aquí, en esta mañana, tarde, llevemos tu luz con nosotros, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestra manera de amar, en nuestra manera de servir a los demás. Guárdanos, Señor, acompáñanos, sigue obrando en nuestras vidas, aun cuando no lo entendamos todo, aun cuando el camino parezca incierto. Señor, sabemos que tú eres fiel y que cada día nos das una dosis nueva de misericordia. Despídenos, Señor, con tu paz y con tu bendición, pero sabiendo, Señor, que siempre estás con nosotros. Gracias por tu amor, por tu gracia y por todo lo que haces y lo que harás en cada uno de nosotros. En nombre de Jesús, amén.